Me gozo, me fortalezco en el simple hecho de venir a la casa del Señor. Aquí se va todo cansancio, todo estrés. Amén. Cuando adoramos a nuestro Dios, se nos da el privilegio de regocijarnos en su presencia. Amén. Abra sus Biblias en esta tarde, hermano. Vamos a aprender juntos la palabra del Señor en esta tarde. Nuestro Dios ha sido bueno y yo creo que Dios nos va a bendecir en este día. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a ir a la palabra del Señor, San Marcos capítulo 15, versículos 21. Amén, en adelante. Yo le voy a decir hasta cuál lleguemos ahí. Amén. Mateo capítulo 15, versículos 21. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mi hija, es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo le dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórrome. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Hasta ahí. Gloria al Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos use una palabra de mis labios, sea de bendición para su vida. Amén. Señor Jesús, te doy gracias por la bendición que nos das de poder ser partícipes de este ministerio. Pedimos tu bendición. Pedimos que uses mis labios, Señor, para poder ser de bendición a nuestros hermanos. Que juntos, Padre, corremos el camino, corremos la carrera, Dios, a la cual tú has trazado nuestras vidas. Ayúdanos para que juntos podamos llegar a aquel lugar que tienes preparado para nuestras vidas. Te damos gracias en esta tarde, Señor, por la bendición que nos das. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? Gloria al Señor. Hay una historia, hermanos, que quiero compartirles antes de entrar en el mensaje. Un cuento narra que había un árbol de manzanas y un niño que jugaba alrededor y ambos son felices. Pasaron los años y el niño crece y no vuelve más. El árbol se entristece. Un día el niño vuelve, pero no a jugar como el árbol pensaba. Necesitaba juguetes y el árbol le dio sus manzanas para venderlas. Pasaron los años y no vuelve. El árbol se entristece. Un día vuelve, necesitaba una casa para su familia. El árbol le dio sus ramas para edificarla. Pasan los años y no vuelve. El árbol se entristece. Un día vuelve, necesitaba un bote para el verano. El árbol le dio su tronco para el bote. Pasaron los años y no vuelve. El árbol se entristece. Un día vuelve. El árbol le dice: no tengo nada para darte, solo me quedan estas grandes raíces. Y el hombre le dijo: estoy viejo y cansado, solo necesito descansar. El árbol le dijo: descansa en mis raíces. Y el hombre se recostó y descansó, y el árbol sonrió. Este es el cuadro que nos recuerda las vivencias, experiencias y realidades de los padres con sus hijos. Amén. Esto es una realidad. A veces, ¿cuántos tienen hijos ya mayores de edad? A veces nosotros, hermanos, como padres y también como hijos, muchas veces necesitamos de nuestros padres. Vamos cuando los necesitamos y luego nos retiramos por un tiempo, y vamos otra vez cuando los necesitamos y nos retiramos otra vez. Es un cuadro de la misma manera que así nos mira nuestro Padre Celestial. Amén. Tenemos que ser permanentes, constantes, buscando siempre la dirección del Señor. Amén. La fe, mi hermano, de la mujer cananea
¿Cómo Dios puede aumentar nuestra fe? Le traigo este pensamiento de mi corazón. ¿Cómo podemos aumentar nuestra fe? Dios, ¿qué puede utilizar para aumentar nuestra fe? La fe, para que nuestra fe aumente, necesitamos tener una relación con nuestro Dios. Y a veces las circunstancias que se necesitan para que su fe aumente, desafortunadamente no son agradables. Son situaciones difíciles, pero tiene que confiar en Dios sobre todas las circunstancias. Amén. Las crisis nos fortalecen y fortalecen nuestra fe. Y eso sucede cuando nosotros tenemos ese conocimiento de Dios. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mi hija, es gravemente atormentada por un demonio. Su dolor ha causado la condición de su hija. Ese dolor que como padre o madre miraban, causó ese dolor dentro de ella, de tal manera que ella clamaba a gran voz. Cuando nuestros hijos sufren o padecen un dolor, también como padres somos afectados, porque nuestro anhelo es que estén bien. La condición de nuestros hijos nos interesa profundamente. Creo que así mismo Dios se interesa por sus hijos. Las crisis son diversas, económicas, de salud, conyugales, espirituales, pero nuestro Dios está interesado en sus hijos. ¿Cuántos lo creen? Dios está interesado en usted. Dios está interesado en nuestras vidas, en que nuestras vidas sean unas vidas saludables. Amén. Dios se interesa por sus hijos, de igual manera como usted se interesa por sus hijos. Somos hijos de Dios, amén, y Él nos ama. Muchas cosas vienen contra nuestros hijos. En este caso, hermano, el texto dice: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. No sabemos el tiempo que esto ha llevado, ni cómo comenzó. Su madre era cananea, con un trasfondo de idolatría, hechicería y prácticas juveniles de ese tiempo. Hoy en día vemos cosas como tabla ouija, rezos, amuletos, ocultismo en internet y otras cosas que cautivan a nuestros jóvenes e hijos: el alcohol, las drogas y el desenfreno. Las tribus urbanas que ganan muchos jóvenes adeptos, amén, que están vacíos de afecto en sus hogares, de problemas de autoestima, y muchos hasta se suicidan porque el enemigo logra cautivar sus mentes, sus corazones, amén, y quieren robarle la paz a todo el hogar. Ella amaba a su hija, aunque ésta estuviera endemoniada. Era su hija. Muchos padres a veces sufren por circunstancias de los hijos, pero no importa que sea su hijo, es su hijo y usted lo va a amar. Y a veces no entendemos muchas cosas que suceden en nuestras vidas, pero leyendo la palabra del Señor me encuentro que Dios justifica al impío. Y muchas veces nosotros encontramos en la palabra del Señor que nosotros tenemos, y no es porque tenemos, sino porque hay dentro de nuestro ser algo que nos hace amar a nuestros hijos sobre todas las cosas. Quizás usted puede tener un ejemplo, puede tener dos hijos, uno que es bueno y otro que es medio bueno. Amén. Pero usted tiene que decidir cuál manda al infierno y cuál manda al cielo. Y si Dios lo pone a usted como juez para que decida a dónde va a mandar a sus hijos, ¿usted mandaría alguno al infierno por más mal que se haya portado? ¿Usted cuál sería su reacción? ¿Usted mandaría a un hijo al infierno? ¿Cuál sería su reacción? Si usted realmente ama a su hijo, ¿qué haría? Mejor llévame a mí, Señor, deja a mis hijos. Porque ama a sus hijos, no importando la condición de ellos. Y lo mismo hizo nuestro Dios. Él se dio a sí mismo por amor a nosotros. Él se entregó a sí mismo por amor a nosotros, para justificarnos a nosotros. Él nos ama de una manera que nuestro entendimiento no logra entender. Él nunca nos ha dejado, nunca nos va a desamparar. Somos sus hijos. ¿O hay aquí algún padre que no ama a su hijo, hermano? ¿Ahora estoy mal? ¿Alguien no ama a sus hijos, hermano?
Creo que todos amamos a nuestros hijos, amén. Esta crisis, hermano, familiar la llevó a Jesús. Le dijo: Jesús, ten misericordia de mí. No podía aspirar a más, ni siquiera era judía. No hay un padre o madre en los evangelios que haya pedido a Jesús por sus hijos y no haya sido escuchado, porque Dios oye las oraciones de los padres por sus hijos. Dios escucha sus oraciones, amén. Él escuchó y atendió a la mujer cananea. La fe, hermanos, supera los obstáculos. La fe que usted puede ejercer supera cualquier obstáculo. Cualquier obstáculo. La fe no tiene barreras. Usted simplemente cree, y es lo que vamos a aprender hoy. Usted simplemente cree y Dios acciona por su fe. Mire lo que pasó en Mateo 15:23. El silencio de Jesús. ¿Usted cree que la mujer gritó una vez? No. Dice la palabra del Señor que iba detrás de ellos gritando a gran voz. De tal manera que sus discípulos dijo: Señor, atiéndela y que se vaya, porque nos sigue gritando detrás de nosotros. No es fácil entender, hermanos, en un momento como este, el silencio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ella clamaba y su hija estaba gravemente enferma. Ella clamaba. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido alguna necesidad, un dolor que le hace clamar, o de perdido: ay, me duele, o no soporto, porque algo está tocando su alma y le está causando dolor. Cuando tú clamas y la situación es grave, tú esperas una respuesta, pero él, nuestro Señor, calla. Eso no es fácil, hermanos, pues callar, porque Él sabe que si habla, no le escucharemos. ¿Cuántas veces nosotros no hemos estado orando y orando y no sentimos y ni vemos ninguna respuesta a su oración? Pero Dios te está escuchando. Quizás no te está respondiendo en el momento, pero Dios te está escuchando. Eso ten la seguridad. Amén. ¿Y por qué no es el momento de hablar? O como dice la Biblia, Jehová calla de amor y a veces espera. Y a veces el esperar es una prueba que hay que superar. A veces el silencio de nuestro Dios, esa espera que usted está esperando, una respuesta de Dios, es una prueba a su espera, para ver cuánto usted puede soportar. La mujer siguió gritando detrás del Señor. Amén. La molestia de los discípulos. Sus discípulos estaban molestos por la insistencia de ella, porque lo seguía detrás de ellos gritando, porque creía que Jesús tenía el poder para hacer un milagro. ¿Verdad que a veces esto pasa en nuestras vidas? Es decir, otros se incomodan, pero nuestra familia y nuestros hijos son de nuestro Dios. Nosotros vamos a seguir insistiendo, nosotros vamos a seguir clamando. Amén. Quizás ha llegado una vez su hijo a su casa, lo ha ayudado una vez, le ha ayudado otra vez y le ha dado todo. Y quizás le ha dado sus ahorros, le ha dado todo lo que usted tiene en su vida, y su hijo sigue ahí. Y quizás su hijo ya está grande, pero es su hijo. Es su hijo. A veces simplemente nos queda simplemente la experiencia de llegar a su casa: mi hijo, no tengo nada que darte, simplemente solo me quedan estas raíces, en las cuales puedes descansar. Pero es su hijo. La prueba de la fe, hermanos, la fe te acerca a Dios. En los tiempos de la prueba, la fe no te aleja, la fe te acerca a Dios. Los momentos difíciles es el lugar o el momento donde tú puedes tener una experiencia con nuestro Dios. Y buscando la palabra del Señor, encontré cómo es que Dios le dijo a la mujer: tu fe es grande. ¿Qué es lo que ella tuvo que hacer para que nuestro Dios le dijera: tu fe es grande? Encontré varias escrituras bíblicas donde la palabra de Dios nos enseña cómo podemos engrandecer nuestra fe. Y la fe, hermano, cuando llega en el punto de la vida del ser humano, cuando Dios te quiera, cuando usted dice: Señor, auméntame la fe, o dame fe, a veces no es nomás de que te añada fe,
sino que tienes que tener un proceso en el cual tu fe es añadida. Y a veces ese es el proceso que muchas veces no nos gusta. Porque a veces tenemos que confiar en el Señor a pesar de toda circunstancia negativa que te rodee. Y tenemos el ejemplo de Nínive. Cuando Dios mandó a Jonás a Nínive para que le predicara y el pueblo se arrepintiera, él no quiso ir. Jonás estaba juzgando a su parecer a este pueblo. Dios utilizó su manera de cómo llevar a Jonás hasta Nínive. Pero cuando él se predicó la palabra del Señor, dice la Biblia que todo ese pueblo se arrepintió de sus pecados, se humilló ante el Señor y el Señor los perdonó. Entonces, encontrando la palabra del Señor, nos enseña, también lo mismo hizo la mujer cananea, se humilló, dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas de sus amos. Ella se humilló al grado de un perrillo, de un perro. Cuando nosotros nos humillamos ante el Señor, pero se humilla de corazón, quizás no de palabras, sino de una acción de humildad al Señor, tenga la seguridad que Dios va a responder a su necesidad. Y cuando usted mire a la acción de nuestro Dios respondiendo a su necesidad, su fe va a crecer. Su fe va a tener seguridad y convicción de que nuestro Dios vive y Él es real. ¿Cuántos lo creen? Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. La fe, hermano, no te aleja. Ella antes clama, ahora se postró y clamó a Jesús. Ahora Jesús comienza a hablar cuando al principio él no respondía. Amén. Jesús empieza a hablar cuando al principio no respondía. Ella no podía tomar del pan de los hijos porque no era de la familia de Israel. Dios, hermano, hará milagros en nuestros hijos si nosotros así clamamos a nuestro Dios. Ella no pudo haber ofendido a Jesús pensando: no me responde y ahora me dice perrilla. Pero ella continuó insistiendo por la vida de su hija. Ella lucha por su milagro. La alternativa más fácil cuando las cosas empeoran es renunciar, pero ella insistió. Cuando usted está a punto de recibir su milagro y renuncia, pierde la oportunidad de ver su milagro. Cuando usted piensa que no va a haber respuesta de Dios para su milagro y renuncia, usted pierde la oportunidad que tiene de ver un milagro. Y eso deja saber que realmente no está dispuesto a pasar el proceso del aumentar su fe. Los obstáculos, hermanos, anteriores ni lo presenten la hicieron desfallecer. Los discípulos callaron, pero ella siguió. Persevera, no te sueltes de la mano de Dios y verás la gloria del Señor. Necesitamos ser persistentes, porque ella sabía que Jesús podía sanar a su hija. Ella ya había escuchado de los milagros del Señor. Ella sabía que si ella insistía, ella iba a encontrar una respuesta a su necesidad. Yo creo con todo mi corazón que si hay una necesidad en nuestras vidas y somos insistentes, Dios le va a contestar y me va a contestar. Yo lo creo. Y si usted cree, también puede recibir ese milagro de Dios. Tenemos que ser insistentes. Recuerde aquella mujer que llegaba a tocarle al hombre para que le diera unos panes para darle a su visita. Dijo: me voy a levantar, no sea que esta mujer me desespere y le vaya a hacer algo peor. Mejor se levantó y le dio lo que necesitaba. La insistencia hace la diferencia. Y la bendición la recibe de parte de Dios. Amén.
Engrandece tu fe creyendo hasta el final. Jesús exaltó la fe de esta mujer. La fe grande consiste en confiar y amar a Dios aunque los momentos más difíciles e inciertos. Tu fe prepara el milagro para tus hijos. Mire lo que dice: hágase contigo como quieres. ¿Qué es lo que tú quieres qué es lo que tú quieres para tus hijos? Porque dice el texto: y su hija fue sanada desde aquella misma hora. El Señor le dio el milagro. El Señor se sorprendió de la fe de esta mujer y dijo: hágase conforme a lo que quieres. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. Porque se humilló. Ella se quebrantó al Señor. Ella estaba dispuesta. No importa. Quizás ella pudo haberse ofendido por lo que el Señor le dijo, pero no importa. Yo creo en el Señor. Yo sé que Él me puede sanar a mi hija. Y a veces este tipo de milagros que nosotros deseamos, muchas veces vienen enredados, envueltos en cosas no agradables. Tu milagro quizás no va a llegar, o lo vas a recibir de una manera muy llamativa. Quizás tu milagro va a venir envuelto en lágrimas, dolor, tristeza. Quizás tu milagro va a venir envuelto en sufrimiento, en desvelos, tristezas. Pero tú vas a recibir tu milagro, vas a recibir tu regalo. No importa cómo venga, pero vas a recibir tu milagro. Porque Dios quiere bendecirte. En este tiempo estamos en el tiempo de regalos y cosas de esas. Y a veces las cosas importantes, las cosas de valor, le meten tantas envolturas que tienes que batallar para encontrar lo que está dentro de ella. Y te desesperas, otro y otro y otro. ¿Quieres nomás meter la mano y agarrarlo? No, empieza de pedido a desenvolverle, a quitarle el papel. Y le ponen bastante tape para que batalles, para que hagas algo por tu regalo, por tu milagro. Yo creo que si en ese regalo vienen $100, no le vas a hacer una cara media triste. Te va a dar gusto, te va a dar alegría. Es algo comparable con nuestro Dios. Muchas veces nos va a tocar hacer ciertas cosas para poder recibir el milagro de nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a pagar el precio? Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Hermano, nuestros hijos son simiente de Dios, aunque el enemigo intente dañarles. Amén. El consejo de Dios tenemos que prevalecer. Levantémonos en oración por nuestra familia. Amén. Creamos una red de bendición, una protección de Dios sobre nuestros hijos, y la protección de Dios va a estar sobre nuestra familia. Amén. Dios nos ama. Él pagó un precio por nuestras vidas, porque somos sus hijos. Y así como usted ama a sus hijos, Dios nos ama a nosotros. A veces los problemas no nos dejan ver el milagro de Dios que está enfrente de nosotros, porque ciega nuestra visión. Los problemas ciegan nuestra visión. Nosotros creemos en el Señor y tenemos la mayor posibilidad de recibir milagros de Dios, pero muchas veces no los recibimos. ¿Por qué no los recibimos? Si Dios puede hacerlo. Porque muchas veces no estamos preparados para recibirlos. A veces Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas para que nosotros podamos entender el propósito de Dios para nosotros. Pero Dios es grande y maravilloso. Dice su palabra que Él nunca va a poner una carga en tu vida más de la que tú puedas soportar. Así como tú cuidas a tu hijo de no ponerle una carga o un peso sobre su cuerpo, así Dios te cuida a ti, de tal manera que no te dañes. Porque también la bendición, si es demasiado, también te va a dañar, aunque sea bueno. Y cuando Dios nos enseña su palabra, que nos dice que Él nos va a mantener de lo necesario, amén, y muchas veces más de lo necesario, es cuando estamos
preparados para recibir más de lo necesario. ¿Y cuándo es cuando llega más de lo necesario? Cuando tú no lo estás buscando, sino te concentras en las cosas de Dios, en Dios primero. Porque si tú vienes a la casa de Dios pensando que vas a recibir bendición y estás pensando en las bendiciones en lugar de servir y buscar al Señor, no vas a recibir nada, mi hermano. Te estás engañando a ti mismo, porque estás buscando las añadiduras en lugar de la bendición de Dios. Por eso muchos no reciben, dice la Biblia, porque piden mal. Si nosotros queremos recibir la bendición de Dios, tenemos que vivir una vida cristiana sin pensar en las añadiduras ni en las bendiciones de Dios. Porque como hijos de Dios, dice la palabra que las bendiciones de Dios son una añadidura a tu vida. Imagínate que todos estuviéramos aquí por las bendiciones de Dios. Fuéramos los más miserables. Porque Dios no trabaja así. Y por eso muchas veces nosotros no entendemos el propósito de Dios sobre nuestras vidas, porque pensamos que Dios piensa como nosotros y que juzga como nosotros. Por ejemplo, hay la inyección letal que le inyectan a las personas que deciden, que el gobierno decide quién va a morir, que es la que le da la pena de muerte. Y esa inyección se la inyectan a las personas que supuestamente o son supuestamente las más malas y que son dignas de muerte. Pero Dios no juzga así, hermano. Nos vamos a llevar muchas sorpresas, porque Dios nos juzga según su parecer. Quizás ahí en la cárcel, en el lugar donde están pagando su condena, la persona se haya arrepentido de sus pecados, haya vivido 1 año, 6 meses en santidad en la presencia de Dios, y cuando llega al cielo se va a dar una sorpresa, porque Dios nos puso aquí para juzgar. Dios nos puso aquí para amarnos. Somos sus hijos. Por eso la Biblia dice que Él justifica al impío. No lo podemos entender. No podemos entender que Dios va a justificar a un violador, a un asesino, a uno que mata inocentes, a uno esto, a uno tal, peor del mundo lo puede. Y usted encuentra en la Biblia que Dios justifica al impío. Imagínense. No lo entendemos, pero Dios es amor. Un amor que no cabe en nuestra mente el entendimiento. Pero Dios nos ama. Tanto aquel impío como el buen cristiano somos hijos de Dios. Y usted pensaba que la salvación y los milagros de Dios solamente eran para los buenos, y no es así. Dios ama al impío y puede regenerar al impío. Y nosotros no estamos aquí para juzgar, estamos para amarnos. Porque delante de Dios, tanto el impío como yo somos hijos de Dios. Y Dios dice: no, mejor crucifíquenme a mí, dejen a mis hijos ahí. Él se dio por el impío. Él se dio por mí. Antes de conocer al Señor, yo también era impío. Él murió por mí. Quizá yo merecía un castigo mayor, pero Dios me justificó. Yo creo que hay aquí muchos justificados por Dios. Amén. Dios lo ha justificado, mi hermano. Dios lo ama. Y en aquel día vamos a estar delante del Señor si somos fieles. Amén. Póngase de pie en esta tarde, hermano. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Espero que esta palabra le haya ayudado a su corazón. Amén. El Señor nos ama. Amén. Él ama a sus hijos. ¿Cuántos se consideran hijos de Dios? Levante su mano en esta tarde. Gloria al Señor. Dios nos ama y está tan interesado en usted. Está tan interesado en que usted reciba sus bendiciones, su cuidado divino. Amén. Dios está interesado en su salud, en su bienestar. Dios nos ama con un amor incondicional. Vamos a orar. A ver si usted quiere pasar a este altar. Los hermanos diáconos pueden orar por usted. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Si usted quiere que oremos por sus hijos, si usted quiere recibir un milagro de Dios, si usted quiere aumentar su fe, vamos a ponernos en las manos del Señor. Hacer lo que la mujer cananea hizo. Señor, se arrodilló y le dijo: Señor, también los perrillos se alimentan de las migajas de sus amos. Señor, te necesito, Jesús. Sé que tú puedes hacer un milagro.
Tú naciste, Señor, en un pesebre, en lo más humilde de esta tierra, Señor, para darnos vida y vida en abundancia. Nuestro Dios se dio a sí mismo, aleluya. Dios se dio a sí mismo por ti y por mí. Que no teníamos esperanza, que no teníamos ninguna oportunidad delante de este mundo, pero para Dios eres preciado tesoro delante de Él. Padre, venimos delante de ti en esta hora, Señor. Pedimos un milagro, Señor, para nuestros hermanos, amigos, familiares que están en este lugar. Señor, tú los amas, Padre. Tú moriste en la cruz del Calvario por la salvación de nuestras almas, porque tú no quieres que nadie perezca, Señor, sino que todos vengamos al arrepentimiento de nuestros pecados. Creemos en ti, Señor, porque has salvado nuestras almas, mi Dios. Nos has dado, Señor, bendición. Nos has llenado, Señor, de paz a nuestros corazones. Y en esta hora, Padre, derrama de tu bendición, de tu ayuda divina, Señor, sobre cada hogar aquí representado, Padre. Cada hogar, Señor, que necesita un toque divino de tu presencia y de tu amor. Te damos la gloria a ti, Señor. Oh, haz un milagro en esta tarde. Dios, tú eres el único que puede restaurar las vidas, las almas, los corazones. Te adoramos, Jesús, en esta preciosa hora. Gloria, gloria a tu nombre, Jesús. Cantemos una alabanza al Señor. Aleluya. Adoremos a nuestro Dios, hermanos. Sí, Jesús.